le damos la bienvenida, los buenos días hasta Santa Clara, no en California, sino aquí en Panamá, hasta las hermosas playas de Santa Clara, al ingeniero Domingo Latorraca, exministro de Economía. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Súper bonito y súper contento de estar aquí en la bella provincia de Coclés, desde Santa Clara. Muy bien, enhorabuena, ingeniero. Usted hizo un trabajo interesante que tuvo la cortesía de enviarme, que se llama Reconstruyendo y Recuperando la Economía, retos de las organizaciones y de reputación. Este es un trabajo donde usted, entre otras cosas, puntualiza la economía global, los cambios en el año 2021, la reconstrucción, recuperación, tendencia de las organizaciones, algunos retos relacionados con nuestra reputación, la marca país, y también llega a sus conclusiones. Pero antes de entrar en este tema, ingeniero Latorraca, Milton le hablaba, y tenemos también que hablar de lo que ocurrió ayer con Fitch Ratings, con relación a los bancos panameños. Tenemos una un menú de temas, pero creo que valdría la pena porque Milton hizo una aclaración producto de un comentario que se hizo ayer sobre el puente y sobre la línea del metro que va hacia el sector oeste. Entonces, Milton decía, los ruidos nuevamente, si estás escuchando los ruidos nuevamente. Don Rubén, hay que eso ya. Qué barbaridad. Bueno, entonces continúo. Entonces, el ingeniero Latorraca, él fue ministro cuando se construyó el puente centenario en la administración de la presidenta Moscoso. Y yo quiero solicitarle muy respetuosamente al exministro cuánto fue el costo de este magno proyecto que es similar al puente que se va, o que se está hablando ahora de la obra de un puente sobre cuarto puente adicional, que sería en este caso el cuarto puente, ingeniero Latorraca. Sí. Fíjense, y primero quiero nomás aclarar, yo fui viceministro de Economía y dentro de las responsabilidades que tenía, incluía toda la administración de las estructuras de financiamiento, todo lo que tiene que ver con deuda pública. Así que fue a través de la negociación que hizo el país con una institución financiera, se obtuvo los recursos para darle viabilidad al puente centenario. Yo creo que son circunstancias muy diferentes. Han transcurrido casi 20 años. Creo que, lo que se incluye en todo el proyecto son bastante diferentes. En ese entonces, el puente centenario, si recuerdo bien, costó solamente el puente menos de $100 millones, y las carreteras de acceso, que son relativamente sencillas, o sea, son dos tramos muy sencillos. No sé si eran otros 30, 40 millones de dólares. No recuerdo claramente. No obstante, yo sí quiero, hacer la anotación que tal vez más similar, en cuanto a la estructura actual, pudiese compararse con el tercer puente que construyó la Autoridad del Canal de Panamá, y ver, si quisiéramos hacer esa comparación. Yo creo que son circunstancias diferentes, entiendo. Ese puente del área atlántica, entiendo que la Autoridad del Canal pagó como $600 millones. Todavía estamos a un tercio, y eso lo inauguraron hace un año o dos. Estamos a un tercio de 1.500 millones. Y perdón, el Centenario tiene 6 carriles. Si tú le eliminas las vías del metro a este puente, quedas con un puente de 6 carriles. Tal vez sea un poquito más largo porque tiene mayor luz, pero el gálibo es el mismo. Los accesos ya no requieren accesos especiales por el metro. Entonces, todavía no se justifican casi $1.000 millones de diferencia. Sí, Milton, yo creo que yo no quisiera, sobresimplificar el análisis, porque si bien recuerdo, y yo recuerdo haber tenido un par de conversaciones con el personal del metro cuando se estaba estructurando este puente, y sí decían que no solamente era para transportar, y ya no va a ser, pero transportar la línea 3 del metro, sino también para tratar de resolver la macarronada que hay de ambos lados del puente, del lado de Albrook, y eso es, no sé si puedo decir despelote en la radio, pero es lo que es, y se
y se está tratando, y creo que hay recursos significativos para tratar de, digamos, de mejorar esa infraestructura en ambos lados, y creo que la carretera del lado oeste también está incluida, digamos, Sí, ahí no sé dónde. es lo que me explicaban ayer, que lo que llaman la costanera o algo así, o la vía de playas, se empalmaría con este nuevo puente. Muy bien, yo lo que estoy diciendo es que ya que no va a llevar la línea del metro, hay que revisar si se justifica en este momento el gasto y el valor del proyecto, pero tomamos en cuenta que una vez que hay una línea del metro hacia Panamá Oeste, debe reducirse la cantidad de vehículos que vengan y salgan de la ciudad de Panamá en esa dirección, porque la mayor parte de la población que hoy en día se transporta en vehículos y autobuses para venir a trabajar, ahora lo haría en el metro. Así que tiene que reducirse el flujo también, y por lo cual requiere una buena discusión si se justifica la obra en este momento y a qué precio. Ahora, ingeniero La Torraca, pero no se cree que si ya Panamá se está modernizando frente a los ferrocarriles, el ferrocarril de Colón es súper moderno, y ya que si vamos para el interior, no sería justo hacer un cruce por el canal, pero por la vía férrea. ¿Qué ganamos con no hacer ese cruce ahora mismo? Yo no soy experto en transporte. Lo que sí estoy claro, por haberlo, digamos, conversado y discutido en contextos informales con gente del metro y también inclusive creo que pude conversarlo en una presentación del colegio de nuestros hijos y de su nieto con Roberto Roy en su momento. Y digamos, el destrancar el acceso y la salida a la ciudad es algo que estaba procurando atenderse con este proyecto, ¿no? Que no es solamente el puente. Y no con esto estoy defendiéndolo, sencillamente estoy tratando, digamos, de lo que yo recuerdo, que he escuchado, que he leído, es bastante más que solamente el puente. Ahora, la realidad, digamos, financiera del Estado ha cambiado dramáticamente en 12 meses, ¿no? Entonces, hay que saber priorizar y yo apostaría a que los proyectos de inversión que generen empleo son cruciales. No el despilfarro en más planilla. Los recursos tienen que estar enfocados a la ejecución de proyectos que generen empleo y pudiese generar empleo significativo. Ahora, hay que ver también si hay espacio fiscal dentro del presupuesto y tal vez eso es lo que el ministro Alexander ha querido, digamos, expresar, digamos, en su preocupación, ¿no? Camila. Sí. Bueno, y que además de que genere un empleo temporal mientras dure la obra, que también tenga un efecto a futuro en la economía, porque no todas las construcciones son iguales, aunque requieran la misma cantidad de trabajadores. Me gustaría cambiar un poco el tema. Ayer se dio a conocer que Fitch Ratings le bajó la calificación o sea, días después de bajarse al gobierno de Panamá, se la bajó también a 3 bancos panameños. ¿Qué significa eso para los cuentavientes y las personas que lidien con estos bancos? O sea, ¿qué implicaciones tiene eso? Sí. Okay. Eso, Camila, era una medida que iba a suceder, ¿no? Porque hay una relación directa entre, digamos, la calificación de riesgo soberano de Panamá con la calificación de todas las empresas e instituciones que operan en el país, ¿no? Y si nosotros estábamos, digamos, en un nivel aquí y al país se la reducen, naturalmente eso era algo que iba a suceder, ¿no? No tenemos que, yo creo que es bien importante por el anuncio que se dio ayer con respecto a los bancos. Los bancos no tienen ninguna circunstancia que preocuparse con respecto a, digamos, la estabilidad de los bancos. Yo creo que eso es un mensaje muy importante. Eso no ha cambiado en 24 horas. Lo que ha cambiado es que la referencia, que es la calificación de la deuda soberana, ha sido reducida y por ende, naturalmente, el resto también. Ahora, el efecto para el cuentaviente, para el cliente del banco, es que eventualmente el costo de financiamiento va a subir.
¿no? ¿Por qué? Porque las tasas, digamos, las tasas de interés que paga el país, que pagan los corresponsales y que le cargan a los bancos, que se llama el costo de fondo, va a subir un poquito, ¿no? Entonces, eso seguramente va a significar que nuestras hipotecas, nuestros préstamos personales, nuestras tarjetas de créditos, el costo va a ser un poquito más alto. Ahora, algo a favor de nosotros los consumidores. Las tasas internacionales están muy bajas, ¿no? Entonces, hay que ver cuál termina siendo el efecto real de la deuda soberana, de la deuda de las instituciones y de las deudas, digamos, a los bancos y, digamos, el costo para financiamiento de nosotros como consumidores. Bueno, al regreso, Camila, tengo un corte comercial, discúlpeme. Al regreso, continuamos platicando con el ingeniero Domingo Latorraca, que ocupó el alto cargo de viceministro de Economía y Finanzas. Estamos hablando acerca, en este momento, de la nota de riesgo que se aplicó por parte de Fitch Ratings ahora a varios bancos panameños. Ampliamos después del corte comercial aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, estamos platicando sobre algo que una noticia impactante que se va a conocer ayer sobre la decisión de Fitch Ratings de rebajar lo que se llama la nota de riesgo a 5 bancos panameños, 3 de los cuales perdieron su grado de inversión según y de financiamiento. Ahora, lo ocurrido está, a mi juicio, ingeniero Latorraca, vinculado a lo que es la rebaja de riesgo soberano, que se le llama de BBB a BBB menos, pero hay que entender también que bancos como el Banco de la Nación, el Banco Nacional de Panamá, que es el banco estatal, pasó de BBB a BBB menos, para ser puntuales, ¿no? El Banco General, que poseía el mejor rating en nuestro país, bajó ahora a BBB menos. Está también, bueno, aunque el Banco General mantiene todavía el 19% de su participación en el mercado en préstamos privados y también en depósitos, pero pasaron también a grado de inversión de Fitch Ratings, rebajaron el Global Bank, el Credit Corp Bank y MMG Bank. Ahora, los bancos de capital foráneo que funcionan aquí en Panamá, como Banismo, Multibank y el BAC, International Bank, también están en BBB menos, que es el mismo nivel que tienen sus casas filiales. No sé si ese es el término correcto, ingeniero Latorraca. Explíquenos eso, por favor. Sí, yo creo que es bien importante volver a resaltar algunas cosas, ¿no? Primero, estas evaluaciones son evaluaciones internacionales y que comparan, digamos, bancos similares en otros países, ¿no? Entonces, una cosa es esa evaluación internacional y otra cosa son las evaluaciones que se hacen localmente, ¿no? Y tendremos que ver esas cómo se comportan. Ahora, es súper importante es que estos bancos, todos tienen una altísima liquidez, ¿no? Y eso es súper importante en esta coyuntura que atraviesa el país, que atraviesa el mundo. Entonces, eso es algo bien favorable. Yo tengo plena confianza en que no va a haber ningún problema estructural en nuestro sistema bancario por efectos de estas reducciones. Era natural que si al soberano, al Estado panameño, por efectos de la pandemia y su manejo, se le reduce la calificación de riesgo, digamos, al sistema en general también se haga algo similar. No quiere decir que, digamos, hay algún tipo de problema en el sistema bancario. Todo lo contrario, yo creo que los bancos han tomado las medidas para asegurar que tienen un alto nivel de liquidez. Una vez la economía comience a reactivarse, y para lo cual es sumamente importante que no nos vuelvan a encerrar, ¿no? Que las empresas asumamos nuestras responsabilidades de tomar las medidas de salud y que nos dejen trabajar, ¿no? Y que seamos responsables porque para los bancos, para las empresas es sumamente importante, digamos, poder reactivarse y hacerle frente a los retos que tenemos. Y la banca va a ser sumamente importante, va a jugar un papel crucial, ¿no? Y es sumamente importante su rol en este proceso de reactivación. Yo creo que lo importante también es, ingeniero Latorraca,
que lo que estamos viendo y viviendo con el tema de Fitch Ratings no es otra cosa que el impacto de la rebaja que ha provocado la pandemia en Panamá y en el resto del mundo, pero también que ha golpeado muy duramente las finanzas públicas. De eso se trata. O sea, no hay que dejar de verlo desde esa perspectiva, a mi juicio, ¿no? Eso es lo que usted está recalcando. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Digamos, y no solamente, digamos, la calificación de riesgo, sino también el nivel de endeudamiento que tiene el país, el nivel de desempleo que va a tener que enfrentar. Todos estos retos ya los hemos enfrentado anteriormente, ¿no? Y a mí, en conjunto con el equipo del Ministerio de Economía hace 20 años, nos tocó enfrentar un nivel de endeudamiento de casi 70%, un nivel de desempleo de 14%, una estrechez fiscal tremenda, y una calificación de riesgo por debajo de lo que tenemos hoy en día habiendo sido revisada. Entonces, Panamá tiene que enrumbarse a través de un proceso de consolidación fiscal que va a demorar años, ¿no? Para poder restablecer las condiciones que teníamos hace tan solo 12 meses. Ahora, tras la rebaja del soberano, un segundito, tras la rebaja del soberano, y esto es una pregunta corta y espero por favor una respuesta corta si se puede. También, por ejemplo, la ACP, que pasó de A a menos, por poner un ejemplo. Estamos en el caso de ETESA, que bajó de BBB a BBB menos. Tocumen S.A. también ocurre lo mismo. Entonces, ¿habrán otras nuevas rebajas en otras áreas sensitivas a juicio suyo, ingeniero La Torraca? Seguramente sí, seguramente sí. Y lo que tú mencionas, y nuevamente, el soberano es la referencia para todo el país. Así que seguramente sí va a ser así, y no significa que, por ejemplo, el Canal de Panamá, que es la única empresa que tiene una calificación por encima del soberano, por encima del país. Y eso es muy raro, y eso es un reconocimiento a la solidez de la autoridad del Canal de Panamá, y eso se mantiene así, ¿no? Y a pesar de los sólidos resultados que tiene el canal, a pesar de la solidez de su gobierno corporativo, de su transparencia en su gestión, se la rebajaron también. Y eso no significa para nada que el canal va a enfrentar ningún tipo de retos, más allá de los retos normales de su operación y de enfrentar, digamos, a los retos de la pandemia, ¿no? Camila. Sí, mi pregunta va orientada a entre las medidas que va a tomar el país para esa consolidación fiscal que usted mencionaba, o para buscar aumentar los ingresos. El ministro de Economía habló hace unos días de una reestructuración o reforma fiscal. Hay personas que lo interpretaron como un aumento de impuestos. Luego salió el director de la DGI a aclarar a qué es lo que se refería, en teoría, el ministro de Economía y Finanzas, y habló de que no se van a aumentar los impuestos, sino que están considerando como crear impuestos nuevos, como un impuesto a las plataformas digitales. ¿Cuál es su opinión de esa medida? ¿Es viable y tendría verdaderamente algún impacto o sería algo mínimo? Mira, Camila, yo creo que es bien importante, digamos, ampliar la pregunta tuya para cubrir dos aspectos: del lado de ingresos, que es lo que tú estás preguntando, y también del lado del gasto, ¿no? El país necesita repensar su estructura de gasto en el sector público, y eso pasa por lo obvio de revisar, digamos, su estructura de funcionamiento, sobre todo, y el gasto específicamente en planilla. Eso por un lado. Pero también puede haber, digamos, descargues de carga financiera en algunas empresas estatales o algunas instituciones que pudieran, a través del mecanismo de APP, aliviar financieramente al Estado. Eso por el lado, Camila, digamos, del gasto. Por el lado y eso no se hace en 6 meses, ¿no? Esto toma tiempo, y como te dije, digamos, el proceso de consolidación fiscal va a tomar años. Yo pienso que eso pueden ser 3, 5, 7 años para volver, digamos, a poner on track, digamos, en tracción, digamos, a donde estábamos hace tan solo 12 o 18 meses, ¿no? Por el lado del ingreso, yo creo que, y este no es el momento, hoy en día no es el momento para
para repensar la estructura, digamos, tributaria del país. Panamá tiene una presión tributaria bastante baja, ¿no? Bastante baja, y eso genera, digamos, siempre, digamos, una necesidad, y yo creo que eso debe revisarse continuamente para evitar traumas, ¿no? Y los cambios en la estructura tributaria deben irse haciendo poco a poco, implementándose en el tiempo, ¿no? Y si hay que revisar algunos de las cargas tributarias en algunos sectores o algunos impuestos específicos, eso se tiene que hacer como parte, digamos, de un plan a mediano o largo plazo. Por supuesto que sí. Y los subsidios, o sea, todo el sistema tributario, y eso debe hacerse, digamos, de manera continua y no, digamos, pasar por el trauma cada 7 o 10 años. Yo no sé cada cuánto hacemos reformas tributarias y se forma un zaperoco, ¿no? No, eso hay que hacerlo, ir haciendo poco a poco para que el país no sufra traumas. Pero sí hay espacio, a mi juicio, pero no puede darse digamos, no puede revisarse los ingresos sin que se haga una revisión profunda de la estructura de gastos también, porque es lo que la sociedad va a exigir, ¿no? Es lo que la sociedad va a exigir. ¿Y ve viable un impuesto a las plataformas digitales? ¿Y lo ve como posiblemente efectivo? Mira, hay que medir, por ejemplo, qué están haciendo otros países. No podemos, si nosotros queremos desarrollar nuestra visión de estos negocios digitales y que Panamá se pueda convertir en esta plataforma logística digital, no podemos dejar de competir y pensar que la competencia está aquí adentro en el país. No, nuestra competencia está afuera en el mundo. Entonces hay que ver, digamos, cuáles serían las cargas tributarias en actividades digitales con las que podamos competir. Por un lado. Segundo, nosotros estamos contra el tiempo y usted hizo un trabajo muy interesante que tituló Reconstruyendo y recuperando la economía, retos de las organizaciones de reputación, en el cual usted pone varios puntos: la economía global, los cambios en el 2021, Panamá, reconstrucción y recuperación. ¿Cómo podría usted tener la amabilidad de hacerme conocer a los oyentes de Omega Estéreo de Infoanálisis a qué conclusiones llega este estudio intenso y extenso que ha preparado usted, ingeniero La Torraca? Yo creo que yo lo partiría, digamos, en 3, ¿no? Uno, el contexto global, ¿no? Y el contexto global es uno para mi juicio, de muy complicado, ¿no? Creo que cogimos un machín con el cambio en la administración en Estados Unidos, pero no deja de ser muy preocupante el populismo y el radicalismo y los efectos que eso puede tener a mediano y largo plazo en países con poca institucionalidad como Panamá, ¿no? Y eso ya lo estamos viendo, ¿no? Y lo vemos en Latinoamérica de manera importante. Entonces eso, digamos, y por supuesto, digamos, la relación entre las grandes potencias y cómo queda Latinoamérica y cómo queda Panamá muy en particular en medio de ese sándwich, ¿no? de esa lucha. Yo creo que hay oportunidades importantes para Panamá. Por ejemplo, en la regionalización, en traer más de la manufactura que se está haciendo en Asia, tal vez la manufactura más sencilla, ligera, traerla digamos, a América Latina, y ahí Panamá pudiese jugar un rol importante, lo que se llama nearshoring. Y creo que la regulación de EMA, que se legisló hace unos meses, está súper alineada con esa oportunidad. Ahora, eso no va a pasar solo. Hay que ir a corretear esas inversiones y traerlas y vender a nuestro país. Y eso es una de las conclusiones que yo llevo en esta presentación. Es que sí, Panamá tiene retos gigantescos en materia institucionales, ¿no? Y comenzando con el tema de justicia. Pero Panamá, dentro del contexto regional, dentro de la realidad de que somos un país emergente, ¿no? Y eso es la palabra elegante para decir que somos subdesarrollados, ¿no? Pero ahora somos emergentes. Panamá es un puerto seguro. Panamá mantiene características importantes y esa tiene que ser nuestra tarjeta de presentación. Y así yo lo hacía en el informe. Nosotros tenemos una economía bastante bien diversificada, golpeada, sí, golpeada, pero
aún así tenemos una economía bien diversificada. Tenemos un sistema bancario, como ya lo conversamos, sólido, líquido, bien regulado. Tenemos una plataforma logística encabezada por el canal, súper, a todo meter, ¿no? Y tenemos un sistema dolarizado. Tenemos un país que, a pesar, y eso me lo hizo saber un extranjero que trabaja aquí, cuando yo le presenté ese slide que no incluía seguridad. Me dice, Domingo, tú tienes que meter ahí seguridad, porque sí, aquí en Panamá hay bastante maleantes y tenemos el problema del narcotráfico y eso, pero Panamá es un país dentro de Centroamérica y dentro de la región súper seguro. Y tiene toda la razón, ¿no? Y yo participo en el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, y ahí nosotros recopilamos las informaciones y lo comparamos con otros países. Y realmente, a pesar de los retos que tenemos en materia de seguridad, Panamá sigue siendo un país donde con algunos cambios podemos volver a florecer, ¿no? Sí tenemos retos importantes que se mencionan. Lamentablemente tengo un corte comercial y tenemos que irnos, pero ¿sabe qué? Muchas gracias por su aporte, ingeniero Domingo Latorraca, ex viceministro de Economía. Nos ha dado un paseo, nos ha llevado de la mano para conocer y comprender más que todo el impacto, por ejemplo, de lo ocurrido con Fitch Ratings y también con el presente y futuro de Panamá. Gracias, ingeniero Latorraca, que tenga buen día. Gracias, muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, Milton, Rubén, Camila, nosotros aquí hemos de manera constante propuesto que se reduzca la inversión, porque así lo denomino yo, la inversión que hacen muchos millonarios, grandes empresas en la política. Por supuesto que eso no es de gratis, es un acto de filantropía. Es una inversión que se hace para después, por supuesto, pasar la factura. Y eso ha distorsionado y bastante el sistema político panameño. Ayer se habló de una serie de reformas electorales que incluyen la reducción de la donación privada. Y la reforma, por supuesto, va a tener que ser aprobada en la legislatura que está entre enero, creo que finaliza en abril. Entonces me gustaría conocer de parte de la mesa qué opinión le merece esto que ha sido nuestro clamor permanente, la no, digamos, invasión del dinero privado en los procesos políticos. Murgas. Bueno, nosotros tenemos la suficiente madurez para que el país entre y prohíba el financiamiento privado en las campañas políticas, prohibirla y que el Estado participe y se vea como un delito si alguien mete dinero privado en una campaña política. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Estado va a financiar, no se va a atentar contra la libertad política. La gente que tiene buenos cuadros, los premios van a ganar la gente poniendo su carro al servicio del partido, poniendo su tiempo, poniendo su casa, tantas cosas que van a desarrollar la militancia política. Y esto Panamá lo necesita, Guillermo, porque nosotros venimos de escándalo en escándalo. El poder se utiliza para pagar favores políticos y eso es una desgracia para nuestra nación. Milton, hay como un nudo que creo que es difícil de zafarse, que es la forma como el dinero privado pone y quita presidentes, pone embajadores, pone ministros. Y compra embajadas, compran cargos. Milton, ¿hay esperanza a juicio suyo con esto que se ha anunciado ahora de las reformas electorales, en su opinión? Mire, nosotros tenemos fácil 15 a 20 años de estar discutiendo y yo he participado en varias etapas en el Consejo de Partidos Políticos por mi actividad partidista anterior, de que hay que eliminar las donaciones privadas y hacer campañas cortas, baratas, 100% pagadas por el Estado. Sí es verdad que se ha avanzado, cada vez se acerca más a eso, pero no llegamos. Y el problema es que si tú le dices al país, mira, la actividad electoral es una parte de la institucionalidad pública y por eso hay que financiarla,
la gente lo puede aceptar. Pero si además del financiamiento público le agregas el financiamiento privado, entonces no estás logrando el resultado de vacunar al sistema político de dos cosas. Aquí se ha mencionado una, la influencia indebida de los grandes capitales que ponen dinero, literalmente invierten en campañas para luego obtener negocios, contratos, protección o beneficios. Pero es que hay otra vertiente que también penetra por la donación particular, que es el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, que a través del financiamiento electoral coloca candidatos que están al servicio del crimen organizado como representantes, alcaldes, diputados, etc. Y esos ejercen influencia para proteger, para evitar que se cambie cierta legislación de forma que no se afecten las actividades delictivas. Quiero agregar una cosa más. Miren, no es solo financiamiento público, es financiamiento 100% público en campañas cortas y baratas. Una campaña en Europa demora 30 días, demora 45 días la que es larga. Aquí hacemos campañas 3, 4, 6 meses. Por supuesto que no hay presupuesto que aguante eso, pero quiero agregar algo más como una forma que tiene que haber una autocrítica de los medios de comunicación social. El 70% del presupuesto de campaña es publicidad electoral, mayoritariamente en televisión. Y cuando llega el momento de bajar esos costos, los medios de comunicación actúan como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque dicen que están de acuerdo con que la política tiene que adecentarse, pero de muchas maneras sabotean y evitan que se ponga un control al gasto publicitario electoral, porque ese es el aguaje, ese es el periodo en que algunos medios hacen el quinquenio. Y yo lo que le estoy pidiendo es que seamos responsables y que los grandes medios de comunicación que se llevan el 60 o 70% del presupuesto electoral pongan de su parte y estén de acuerdo en que se rebaje estos presupuestos y dejen de pensar en el negocio y piensen más en el país. Bueno, en la mesa hay una joven ciudadana, periodista, politóloga, que yo quisiera aprovechar que ella es parte de este equipo de Infoanálisis, porque a mi juicio, y esto va a acompañar, este comentario va acompañado de la pregunta para Camila. A ver, eso ha convertido a algunos políticos o aspirantes a políticos, los convierte intelectualmente perezosos, por una parte. Muy poco talento deben desarrollar para lograr ascender a las alturas de puestos políticos. Por la otra parte, que ha degradado mucho también el discurso político. ¿Por qué razón? Porque es una cuestión de dádivas, de compromiso por aquí, de dinerito por acá, de ayudas por aquí, de temas materiales, y no conlleva responsabilidades en cuanto al discurso político. De la perspectiva de Camila, este sistema nuestro que tenemos aquí imperante en la República, creo que necesitamos de la perspectiva de la gente joven, Camila. Bueno, yo en verdad quería opinar de otra cosa. Estaba buscando las cifras y las encontré de un estudio que hizo el doctor Harry Brown del CIEPS sobre el costo del voto en Panamá. Y bueno, este estudio ya tiene, creo que es de este año. En las elecciones de 2014, el costo por voto en Panamá fue de $31. Y si se le sumaba financiamiento público, quedaba en $45. Y el doctor Harry Brown hizo esta comparación en su estudio del costo del voto en distintos países. Y por ejemplo, en Brasil en 2006, el costo por voto fue de $19.90. En Brasil, un país enorme, y fueron $19.90. En México fueron $4.20 en el 2006. En Costa Rica en 2010, $9.06. La diferencia del costo del voto en Panamá era abismal. Pero Camila, tú no estás considerando ahí muchos gastos electorales que no están registrados en factura, que le dan dinero a los activistas, que empiezan a repartir jamones y cosas que no debieran repartir. Bueno, sí, este es el gasto oficial. Claro, hay otro montón de dinero en actividades para comprar el voto que también son parte del presupuesto de una campaña. Ahora, señor Murga, son ilegales. Señor Murga, nada más quería brindar esos datos recabados por el doctor Harry Brown para poner en contexto. O sea, para la gente que dice que por qué reducir, que eso es importante para la democracia, la democracia, o sea, el costo por voto
no incide en la calidad de la democracia, claramente. El hecho de que se gaste más dinero en publicidad no significa que las personas van a escoger mejor. O sea, no hay una diferencia directa entre ninguno de los dos factores. Es simplemente un tema que en Panamá está fuera de control y que se tiene que controlar. Rubén, usted ha participado en varias campañas políticas, por supuesto que Milton como candidato, usted como estratega, ¿no? A ver, aquí primero que hay como una alergia al diálogo y al discurso político. El discurso político se ha agotado en Panamá. No veo a veces esos discursos, como dice Camila, enjundiosos de los políticos mexicanos que convencen al electorado con palabras y con argumentos. Eso se ha ido poco a poco convirtiendo en algo simplista en Panamá y alejado en múltiples ocasiones de lo que podría ser un discurso, por ejemplo, polarizante. Un ejemplo, y es la parte menos glamorosa de la clase política. Hemos perdido la habilidad de algunos políticos de antaño, Rubén. ¿Cómo hacemos para que una nueva generación, un nuevo grupo de políticos comience ya a lo que se conoce como el relevo generacional? ¿La ve venir usted, señor Murgas, o no? No se escucha, señor Murgas. Diga, don Rubén. Bueno, está en silencio, no se escucha. A ver, Rubén, diga. Ya, necesitamos tomar las medidas, Guillermo. ¿Por qué hay que tomarlas? Porque no solo entra el capital privado, sino que en la campaña política está entrando dinero sucio del narcotráfico, asaltos bancarios, todo lo demás terminan en campañas políticas. Y esto está haciendo que la gente buena le tenga miedo a la política, Milton, también. ¿Por qué? Porque todos somos medidos con la misma vara. Y eso es peligroso. Nosotros, todo dinero, ya sea ilegal o legal, metido en campaña política que no sea del Estado, hay que prohibirlo. ¿Por qué? Porque ¿por qué le vamos a dejar el vicio de la política o el privilegio de la política a los millonarios? Que sean los que patrocinen candidaturas. Okay. No, señores. Yo creo que el país está maduro para hacer una campaña corta y con dinero público, okay, y con muy buena distribución y del dinero, y que se vea como un delito si alguien mete dinero privado en una campaña. Milton, dos minutos tenemos. Milton, con cárcel, inclusive. Milton, usted ha sido aspirante y llegó a legislador de la República. A mi juicio, se ha ido perdiendo la habilidad de bordar un discurso coherente, y eso se refleja en la propia Asamblea de Diputados. Vía ejemplo, en el caso de la pérdida esta, ¿hasta dónde es peligroso, en su opinión, Milton? Un minuto. Nosotros tenemos una gran esquizofrenia política. Nosotros queremos que partidos hagan de filtro final o control de calidad para que no cualquiera sea candidato y para que los mejores vayan al servicio público, y luego nos quejamos de la partidocracia. Y finalmente, todos los partidos se han movido a la derecha. En Panamá no hay partido de izquierda. Incluso los que se dicen de izquierda dependen de un financiamiento particular, de tal manera que los candidatos jamás van a hacer una propuesta que vaya a agraviar a sus donantes o posibles donantes. Entonces, en la medida que no vayamos a un financiamiento público exclusivo, tanto del funcionamiento del partido como la parte electoral, no tendremos un abanico ideológico para escoger, sino que tendremos partidos que se llaman distintos, pero que en su contenido son exactamente lo mismo. Personas que ven la llegada al poder como una forma de enriquecerse, con honrosas excepciones, y quisiera estar parte de esas excepciones, y al servicio de aquellos que les han financiado la forma de llegar al poder. Milton, no ¿quién tenemos la propuesta ¿quién despide Infoanálisis, Milton? ¿Quién despide Infoanálisis, por favor? No, pero despide nada más decir que la propuesta... Tengo un corte comercial, señor Murgas. Adelante, Milton. Muy bien, nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana.